Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus amados. Este Jeremías que es llamado al trabajo profético, un trabajo sagrado, trabajo que no es grato, no es bien visto, que lástima, porque un profeta, la verdad, las cosas que nos anuncia, cosas, detalles e incidentes para que nosotros andemos en una vida maravillosa. ¿Cuáles son los familiares de Jeremías? ¿Cuáles son estos antecedentes que tenemos? Quizás los invitamos para que se lea todo el capítulo primero de Primera de Reyes, justamente, donde están los antecedentes del entorno de Jeremías. Se nos dice ahí que Hilcías era el padre de Jeremías y que era miembro de una familia sacerdotal que vivía en Anatot. Claro. Y él fue llamado desde muy pequeño. Nosotros ya leímos el texto donde decía que desde el vientre de la madre había sido llamado. Era miembro del sacerdocio levítico y había sido educado desde su infancia para el servicio santo. Otro personaje que aparece allí también es Abiatar, que significa una padre de una multitud, o el grandes padre. Fue un sacerdote en el tiempo del rey David. Ahora, ¿por qué hablamos esto? Porque justo en ese periodo aparece Jeremías en una situación de conflicto, aparece Jeremías dando las indicaciones. Tú sabes que después que viene David, viene Salomón. Sí. Y después aparece una serie de conflictos y una serie de reyes que van a venir más adelante. Y en este instante se perfila, porque vamos a decir que David tuvo un reino muy glorioso, Salomón hizo grandes cosas, fue en tiempos de paz, de tranquilidad, de riqueza de estos reyes, pero luego la confusión, la guerra, vinieron algunos conflictos y se empezó a perfilar una situación bien desagradable. Entonces en este ambiente aparece Jeremías hablando, llamando la atención, y estaba mirando que de improviso lo que Jeremías, vamos a comentarlo más adelante, va a decir, pareciera que no encaja con lo normal que uno quisiera decir, porque si a ti te dicen, mira, por favor, van a venir naciones extrañas, te van a tomar prisionero, pero acepta eso. Entonces uno dice, a ver un momento, pero ¿por qué? La verdad es que yo no me imagino al profeta diciéndole por favor, te lo digo bueno, yo uso la expresión esa. Porque era un mandato divino, ellos debían someterse. Y dime tú, yo pienso, si uno sabe que el padre lo ama a uno, y el papá le está diciendo, mira, tú tienes que hacer tal cosa, en el momento a uno le puede parecer muy negativo, pero si mi papá me lo está pidiendo, me lo está ordenando, seguramente es por mi bien. No creo que él quiera perjudicarme. Y ellos no pensaron así. Ellos les parecía extraño y actuaron de acuerdo a su voluntad, a su forma de pensar. Desgraciadamente no hicieron caso a la advertencia que el profeta les estaba entregando y, bueno, cosecharon las consecuencias. Ahora, lo interesante es que el lugar donde vivía o nació Jeremías es Anatot, ¿no es cierto? Que, fíjate, tiene algún significado también especial en torno a este familiar de él, lugar de Anat, o respuestas a las oraciones. Y era un lugar donde habían sacerdotes, lugar de sacerdotes. El pueblo de Benjamín asignado a los sacerdotes según Josué 2:18 fue el pueblo natal del sumo sacerdote Abiatar y el profeta Jeremías. Ese es el ambiente en que él vivió. Correcto. Bueno, además debemos decir que los sacerdotes debían ser líderes morales y espirituales de la nación. Se les había dado funciones importantes que impactaban la mayor parte de las áreas de la vida espiritual del pueblo. Y como siempre se dice, de todo hay en la viña del Señor. Hubieron algunos que fueron fieles a la tarea y otros abusaron de ella y violaron, o sea, violaron este mandato que el Señor les había dado, esta misión que el Señor les había dado, y de una manera que es difícil imaginarse. Tenemos
en el sacerdocio tenemos cualquier cantidad de aberraciones que se cometieron. Entonces, el Señor tiene que haberle dolido bastante esto a aquellos a quienes le había dado un privilegio tan grande, que hubiesen hecho cosas tan tremendas también. Ahora, este lugar está cercano a Jerusalén, ¿ah? El lugar de Anatol, el lugar del profeta Jeremías. Es un ambiente rico, vamos a decir así, en cuanto a espiritualidad, pero de ese ambiente sale este hombre, este antecedente, este Jeremías, para hacer un trabajo realmente maravilloso, un trabajo extraordinario. Incluso me parece interesante cuando uno ve los antecedentes familiares. Alguien podría decir, bueno, para ser profeta en realidad, primera cosa, Dios lo llama, y Dios en sus designios coloca a la persona y la llama para hacer el trabajo de profeta. Y de allí en adelante dice, bueno, si me llamó, entonces yo estoy destinado a ser profeta. Bueno, hubo profetas que rechazaron ese llamado, así que también está el libre albedrío y la decisión de la persona de tomar el cargo. Jeremías es un personaje que lo vamos a conversar un poquito más en detalle, que va a aceptar, pero como que Dios lo había preparado desde antes de su nacimiento, así lo dice, ¿no es cierto?, para que él llegara a ser el hombre que fue. Pero estos antecedentes familiares, voy a decirlo de esta manera, no ayudan, quizás, no sé si está bien la palabra, la expresión, no dan el ambiente para que la persona sea un profeta. Como decir, tú recuerdas a Jesús, le dijeron, de Nazaret puede salir algo bueno. Como que el ambiente, el lugar, pareciera que preparara, ¿no es cierto?, a la persona. No es así, porque en el llamado a Jeremías, el lugar no tiene nada que ver, la familia no tiene nada que ver, porque Jeremías incluso dice, mira, vamos a verlo más en detalle, pero Jeremías va a decir, mira, yo soy niño, pareciera que era muy jovencito, no sé hablar, y me recuerdan algunos otros que lo vamos a conversar. Correcto. Entonces, no es ese, lo que hace es Dios el que va a colocar las palabras, y allí es donde uno comienza a hacer un trabajo de obediencia a Dios, a sus palabras, a lo que Él nos dice, a lo que Él nos enseña, a lo que nos orienta. Debemos tener presente que Dios, a quien llama, Él capacita. Exactamente, esa creo que es la mejor orientación, porque de improviso, cuando uno dice, está en un ambiente de sacerdote, o sea, estaba preparado para ser profeta, no sé tanto así, sino que Dios lo capacita y él obedeció al Señor. Ahora, y lo llevó a ser lo grande que era. Hay otra cosa que debemos también hacer énfasis. El hecho de que cuando el Señor llamó a los sacerdotes, los llamó por voluntad del Señor. O sea, cuando llamó a Aarón y dijo que los sacerdotes debían ser descendientes de Aarón, no llamó a Aarón porque fuese el más inteligente de todos los que habían por allí. No, voluntad de Dios. O sea, no es por capacidad, es por llamamiento. Entonces, recordemos que hubo una rebelión, la rebelión de Coré. Se rebelaron contra la voluntad de Dios, podríamos decirlo así. Entonces tenemos que tener presente eso. Tuvo algunos antecedentes que no eran necesariamente los óptimos para ser sumo sacerdote. Bueno, amables oyentes, vamos a seguir conversando mañana este tema maravilloso del libro de Jeremías. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. ¿Cuáles son sus responsabilidades espirituales, ya sea en casa o en la iglesia, o en ambos lugares o en cualquier otra parte? Si un profeta fuera a hablarle ahora acerca de esas responsabilidades, ¿qué podría decir? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.